Cordial saludo. Desde Cali, Colombia para el mundo y a través de Telecanal les saluda Luis Alfonso Salcedo. Es un gusto estar con todos ustedes en su espacio Enfoque, con el análisis de los temas locales, nacionales e internacionales. La opinión, los debates, el análisis se tratan aquí en su espacio Enfoque. Bienvenidos. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Muy bien, vamos a dar inicio en el día de hoy con un tema bastante delicado y es el llamado que hace el presidente Gustavo Petro a los colombianos para que este 20 de julio salgan a las plazas y se pronuncien sobre este fraude que ha venido denunciando el presidente. El presidente a través de un Twitter ha dicho que desconoce a Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos y que el presidente es Iván Cepeda. Esto lo afirma con base en que hubo fraude en las elecciones y que él va a presentar las pruebas. Vamos a mirar qué dice RTVC Noticias sobre este hecho en particular. El presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en su cuenta de X, acaba de anunciar que el nuevo presidente de Colombia es Iván Cepeda. Cristian Sandoval, ¿qué más dice el jefe de Estado? Adelante. Catalina, la saludo nuevamente. Pues el mandatario colombiano, el presidente Gustavo Petro, reafirma la denuncia que ha venido haciendo desde hace semanas, desde hace meses, debido a una injerencia extranjera, pero también a un posible fraude electoral digital. A través de su cuenta oficial de X dijo lo siguiente, abro comillas: el presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución. El presidente de Colombia acepta, de acuerdo a la decisión de los colombianos, es el filósofo Iván Cepeda. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas. Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo. Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la patria boba. Los sistemas de ciberseguridad de la registraduría que debieron detectar la entrada de algoritmos y la manipulación de formularios E14 desde el exterior pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes. Cierro comillas. De esta manera, el presidente Gustavo Petro pues también había convocado a esos testigos electorales digitales para que hicieran un serio seguimiento a esos algoritmos que podrían haberse estado involucrados en este presunto fraude electoral digital. Y bueno, vamos a iniciar en el día de hoy saludando a nuestros panelistas. Es un gusto estar con invitados de lujo como es el doctor Carlos Julio Torres Pinto. Bienvenido, Carlos Julio Torres, a Enfoque. Bueno, muchas gracias, don Alfonso. Un saludo cordial para Telecanal, para los compañeros de panel y para todas las personas que nos acompañan. Recibo esta invitación con gratitud y responsabilidad. Creo que los temas de hoy son muy serios: en panel, legitimidad, paz, movilización ciudadana y futuro democrático del país. Así que vengo con el ánimo de aportar, de escuchar y de debatir con respeto. Una posición crítica frente al gobierno entrante, para dejarlo claro, pero creo que la crítica debe hacerse con argumentos, con hechos y sin insultar a los ciudadanos que piensen distinto. Muchas gracias, don Luis Alfonso, por este espacio. Saludamos también a el doctor Dícter Zúñiga en la ciudad de Cali. Bienvenido, Dícter.
analista, politólogo y defensor de derechos humanos. Muy buenas noches, tenga usted, Alfonso, muchas gracias por esta invitación, un cordial saludo para los compañeros del panel, Carlos Julio y Antonio, y obviamente para todas las personas que siguen su importante programa. Con nosotros también está en la ciudad de Wisconsin, Estados Unidos, Antonio Patiño Muñoz. Bienvenido, Antonio, a su espacio de Enfoque. Buenas tardes. Muchas gracias, Jonce, por la invitación. Es un placer compartir con los compañeros de panel de acuerdo al análisis que podamos hacer y debatir. Después de ver el informe de RTBC Noticias, veamos lo que escribió el presidente Gustavo Petro Urrego en su cuenta de X para dar paso a nuestros analistas y que tratemos a fondo este tema. Nosotros tenemos toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos bautistas, integrado a la operación de escrutinio, se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo. Los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos. Esto es lo que está escribiendo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro. Mucha atención, dice, continúa diciendo lo siguiente. Las mesas en el exterior donde Abelardo consiguió 177,000 votos por encima de Cepeda tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes de Estados Unidos y España, lo cual es ilegal. Y de electores llevados para el Mundial de Fútbol que pudieron votar 7 veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan. Eso mismo pasó en varias regiones de Antioquia y Medellín, en el norte de Santander y en puestos del norte de Bogotá. Por eso mi hijo se encontró que a su nombre ya habían votado. La empresa que suministró algoritmos viciados y otros apoyos a los hermanos bautistas es una empresa de inteligencia privada israelí de nombre Black Cube. Valar es la empresa de lobby a la que pagaron millones de dólares para limpiar la imagen de Abelardo bastante sucia y la encargada de convencer a Trump de apoyar a Abelardo. Por mi charla telefónica con Trump pude constatar que él no sabía que yo no apoyaba a De la Espriella por sus viejas relaciones con el narcotráfico y el genocidio en Colombia. Ojalá, en medio de sus preocupaciones, tenga tiempo de llamar a sus cuerpos de inteligencia para que digan quién es Abelardo De la Espriella y por qué es un ciudadano norteamericano y quiénes son sus socios, incluidos alias Bolichi. El presidente de Colombia está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución. El presidente de Colombia acepta de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda. Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional desde la reconquista española en los años de la patria boba. Los sistemas de seguridad de la registraduría que debieron detectar la entrada de los algoritmos y la manipulación de formularios E14 desde el exterior pertenecen a empresas privadas estadounidenses o israelíes. La registraduría torpemente o corruptamente ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a la empresa cuyos gobiernos que la controlan de acuerdo a su legislación nacional ya tenían candidato en Colombia. Por eso no hubo alarma. El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Aquí es donde también hace otro pronunciamiento bastante grave. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de independencia nacional en todas las plazas públicas.
Y acá en este otro Twitter o cuenta de X hace otra réplica a el noticiero Última Hora de Caracol, donde el presidente Gustavo Petro señala que las declaraciones que él hace son graves, pero no irresponsables. Dice el presidente, claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Esto lo hace porque la cuenta de Caracol dice que el Partido Conservador calificó como graves e irresponsables las declaraciones del presidente Gustavo Petro de no reconocer la legitimidad en la elección de Abelardo de la Espriella como presidente. Dice el presidente, claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas. Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda. El triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos lo hicieron las empresas de inteligencia privada de Israel. La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de Estados Unidos, tendrán todas las pruebas. Mañana serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico entregada por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma. Bueno, iniciamos entonces con temas de actualidad y en esta oportunidad pues es un tema muy candente, estimado doctor Zúñiga. Bueno, sí, efectivamente hay una total indignación por una gran parte de la población colombiana frente a lo que fueron los resultados de las elecciones pasadas, que algunos han calificado como el gran fraude y otros han hablado de la gran estafa. Realmente es todo un proceso que desde sus comienzos dejó ver precisamente eso, de que no se estaba obrando con transparencia, de que no se estaban siguiendo las normas, de que no se estaban siguiendo las decisiones judiciales frente a todo el tema electoral, como ya se ha analizado antes. Inclusive todo arranca por unas recolecciones de firmas, en su mayoría falsas, por parte de la espía. Ya estamos hablando también de lo que sucedió con Cepeda, que no se le dejó participar de la consulta inicial que pretendía ungir un candidato por parte del progresismo. Y bueno, toda esa campaña mediática de esos grandes medios corporativos de desinformación, cajas de resonancia de corruptos, orquestados con intereses foráneos, principalmente de los Estados Unidos, el tema del Honduras Gate, el proyecto Júpiter, la intervención de Milei, inclusive el mismo Netanyahu, pues llevaron a unas elecciones que estuvieron marcadas inclusive por señalamientos muy duros en contra de la oposición, de un terrorismo, de una parte de cavernícolas por ahí que andan combates amenazando a los que participaran de la campaña por el progresismo. Bueno, además de lo que usted acaba de señalar, que eso de pronto es lo más grueso que hay, ¿no? Que tiene que ver con el cuestionamiento de un software que nunca se atendió, la decisión de un Consejo de Estado para que fuera el Estado el que tuviera control de ello, pero inclusive de extremo a extremo, desde el momento en que se deposita el voto hasta el momento en que se hace el escrutinio final, poder hacer toda esa trazabilidad. Y ya sabemos que hubo injerencia en lo que tenía que ver con el tema del censo electoral, y asimismo pues la creación de puestos de votación, de puntos de votación, de mesas de votación, de jurados en determinadas mesas, un fenómeno que le llaman de la dispersión para que todo este montaje no fuera percibido tan fuertemente o concentradamente en alguna región para al final terminar en una incidencia como la que ya tengo. Bueno, hay todo un tema de legitimidad frente al candidato y obviamente de cuestionamiento frente a las políticas que se ha planteado que van en contravía de los logros obtenidos por el gobierno de Gustavo Petro. Todo eso lleva precisamente a una indignación popular que ha sido convocada para ser canalizada ante figuras como la desobediencia civil, que aquí también se ha dicho, es redundar hablar de
pacífico, porque la desobediencia civil es pacífica y la desobediencia civil se puede ejercer de muchísimas maneras, inclusive hasta con la excepción de inconstitucionalidad por parte de los funcionarios que queden en el Estado y que consideren que las normas que salgan van en contravía de los intereses máximos de la Constitución política. Entonces, lo que esperamos es que la gente vaya a esa convocatoria que ha hecho el presidente el 20 de julio, por un lado, y hay otra convocatoria que hizo Cepeda para que el 6 de agosto también se le dé una despedida como debe ser a un gobierno que realmente orientó el Estado hacia donde tiene que ser, es a todo el país, pero principalmente a las comunidades más desfavorecidas, producto de siglos de expoliación por parte de unos sectores particulares muy reducidos de la sociedad. Bueno, doctor Carlos Julio, hay un papel importantísimo que jugaron los medios de comunicación en todo esto. Por ejemplo, ahora el presidente Gustavo Petro está convocando el 20 de julio para una gran concentración y sobre esto no se ha dicho mayor cosa. Y si se dice, se hace una apología como al delito, como al crimen, cuando la manifestación está dentro de la Constitución, y más si se está manifestando una inconformidad. Desde su óptica, ¿usted cómo mira todo este proceso, toda esta situación en la cual venimos abordando estos temas de la ilegalidad y de lo ilegítimo que han sido estas elecciones y el papel de los medios de comunicación, doctor Carlos Julio? Gracias, don Luis Alfonso. Pues quiero decir que comparto en gran parte de lo que acaba de expresar el doctor Zúñiga, pero creo que hay que tener una posición responsable también en cuanto a esto, ¿no? La movilización pacífica es legítima, la protesta es legítima, la inconformidad ciudadana es legítima. Que millones de personas tengan dudas, preocupaciones o malestar frente al gobierno entrante no puede ser tratado como un delito ni un capricho, pero también hay un límite. La verdad no se fabrica en la calle, ¿no? La calle puede exigir que se investigue, pero no puede reemplazar las pruebas. Y en cuanto a mi posición, pues yo estoy de acuerdo con la protesta pacífica, la violencia no, las preguntas sí, acusaciones sin prueba no, presión ciudadana sí, y destrucción institucional no. Ahora bien, dicho eso, el gobierno entrante tampoco puede pretender que la mitad del país se quede en silencio. Abelardo de la Espriella hizo una campaña cargada de frases fuertes, de promesas de orden, de gestos religiosos, ataques duros, simbólicos, de fuerza y un discurso de salvación nacional. Se presentó allí como una ruptura, pero sus primeros movimientos parecen mostrar algo distinto. Regreso de viejas redes, poder tradicional, sectores religiosos cobrando espacios, técnicos del pasado volviendo a escena y asesores con historias muy complejas. Y ahí aparecen personajes como Carlos Alonso Lucio, que yo no lo traigo para convertir su biografía en insulta, lo traigo o porque los asesores también hablan del tipo de poder que se está armando. Este señor Lucio ha pasado por casi todas las orillas de la política colombiana, militancia insurgente, congreso, cercanía con procesos relacionados con paramilitares, condenas, conversión religiosa y ahora presencia en el entorno del gobierno entrante. Una persona puede cambiar, claro, pero cuando un proyecto político se rodea de personajes que han transitado por tantos extremos, el país tiene derecho a preguntar qué tipo de brújula moral está guiando este poder, ¿no? En el caso de mi crítica a Abelardo, pues no es solo por lo que dijo en campaña, es por la distancia entre lo que prometió representar y lo que empieza a rodearlo. Dijo renovación, pero recuerde que aparecen los de siempre. Dijo transparencia, pero hay preguntas que no tienen respuesta. Dijo patria, pero hay dudas de soberanía. Dijo orden, pero no sabemos si ese orden será justicia o disciplinamiento. Habló de fe, pero no sabemos si la fe fue convicción o herramienta electoral. Así que la ciudadanía tiene derecho a preguntarlo.
y tener en cuenta que vigilar no es incendiar, vigilar es preguntar, documentar, comparar, exigir y no tragar entero. Así que la democracia no termina cuando gana el otro, ahí empieza la obligación de mirarla más de cerca. No se puede confundir victoria electoral con permiso para gobernar sin preguntas, y es legítimo que la gente sea convocada y salga a hacer este tipo de cuestionamientos. Así de que, pues, desde ese punto de vista, esa sería mi postura. Claro, la protesta es legítima, mis compañeros. Muy interesantes sus planteamientos y surgen unas inquietudes que hemos planteado en programas anteriores. No se ha discutido plenamente cómo hacer la desobediencia civil, porque esto es muy global, es un término muy global. Puede ser cerrar una calle, puede ser no ir al trabajo, puede ser no pagar los impuestos, puede ser no acatar órdenes de la autoridad. ¿En qué se va a basar esa desobediencia civil? Pero solamente una pregunta, doctor Carlos Julio, para que usted entre en contexto con los anteriores programas, y es que hemos formulado la pregunta: ¿esto no puede llevar de pronto a una anarquía? Pues está comenzando un gobierno que pues tiene una, ¿cómo lo dijera? Tiene una tendencia a eso, ¿no? Entonces, yo no voy a afirmar desde el principio aquí una especie de fraude y una anarquía, porque pues todo este tipo de cosas exigen pruebas, pero sí el camino que se nos está mostrando pues es preocupante en ese sentido. Así que esperemos cómo se desarrolla este inicio de gobierno y vamos paso a paso pues preguntándonos y cuestionando cada ejercicio de poder que ejerza Abelardo de las Priella. Bueno, tenemos de Wisconsin a Antonio. Antonio, despáchese usted con su visión, su óptica, desde su punto de vista, todos estos planteamientos, ¿qué concepto le merecen? Sí, en el tema que estamos hablando de lo del 20 de julio, esto se viene organizando desde el 21 de junio, cuando terminó la segunda vuelta. El día lunes y el día martes, el presidente Petro e Iván Cepeda tenían una opinión muy diferente a lo que sucedió el 24 de junio, miércoles, cuando a las 9 de la mañana Iván Cepeda convocó una rueda de prensa y dijo que aceptaba los escrutinios. Pero yo defendí en todo momento que lo que él estaba haciendo era ganando tiempo al reconocer el escrutinio para que se pudiera demostrar el fraude. En ese momento estaba diciendo: reconozco parte del escrutinio, pero no dio a entender que él reconocía a Abelardo de las Priella. Hemos hablado de este tema en otros programas. Nos sorprendía mucho por qué habían cambiado de estrategia. Pienso que tanto el presidente Petro como Cepeda saben muchas más cosas de las que nosotros podemos saber. En el día de ayer y en el día de hoy se han destapado ya situaciones por parte del presidente Petro. El mismo Iván Cepeda, hace poco que estuvo en Cali, dijo en el discurso, dijo algo muy fuerte con respecto a Abelardo de las Priella. Entonces, para el 20 de julio, que está convocada la marcha, creo que más de 10 millones o 15 millones de colombianos que nos podemos considerar progresistas estábamos esperando eso. ¿Cuándo iba a ser la convocatoria? Ya la fecha está. Ahí donde el pueblo tiene que demostrar el apoyo que le tiene a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, demostrar que nosotros no somos bots, porque es que el problema de Abelardo de las Priella es que Abelardo de las Priella tiene muchos seguidores que son bots.
acá en Estados Unidos también ha tenido un gran apoyo, y de otros países fuera de Estados Unidos que manejan el tema de la inteligencia artificial y el tema de los bots. Los bots pueda que hayan votado. Cuando digo pueda, porque todavía no se ha comprobado sí o no en realidad lo del tema del fraude. Pero nosotros sí tenemos que demostrarles que somos de carne y hueso. El 20 de julio les tenemos que llenar todas las grandes ciudades de Colombia y ahí demostrar el poder que tiene el progresismo. Espero que el 20 de julio, cuando tome posesión el nuevo Congreso, espero que de aquí a eso haya un resultado de lo que va a suceder mañana. No me quiero adelantar, pero quiero que para ese día ya haya un resultado del Consejo de Estado. Y si no lo hay, pues el pueblo es soberano y el pueblo manda, el pueblo ordena. Algo que nos enseñó Gustavo Petro es que el pueblo, cuando se mueve, los de arriba se pueden caer. Entonces vamos a ver qué va a decidir el pueblo, porque en una democracia el pueblo es el que manda y el pueblo es el que ordena. Entonces vamos a ver qué sucede de aquí al 20 de julio. No, pues sí, o sea, yo quiero referirme un poquitico a lo que dijo Carlos Julio, en el sentido de que cuidadosamente es cierto, uno se puede decir que ciertas decisiones obviamente se tienen que tomar con pruebas, pero nosotros también sabemos cómo el sistema, o eso que llamamos establecimiento, realmente inclusive toma decisiones por fuera de las pruebas que se le ponen a disposición, favoreciendo intereses de los que incluyen ese establecimiento. Esto lo pudimos ver claramente, por ejemplo, con el proceso de Álvaro Uribe Vélez, en donde una fiscalía del señor Barbosa intentó por todos los medios hacer precluir un proceso, precisamente para que esas pruebas que se tenían en contra de Álvaro Uribe Vélez nunca se hicieran públicas en un juicio con una vista pública que permitiera a cada quien tener sus propias conclusiones sobre el proceso, que tuvo un fallo condenatorio en primera y un fallo absolutorio en segunda, y estamos pendientes de lo que decida la Corte Suprema de Justicia, pero los que hicieron el seguimiento ya tienen claro de pronto qué fue lo que pasó allí. Tanto así que pues ahí ya se están abriendo otros procesos contra el exmandatario. Más o menos algo creo que sucede con todo esto. Cuando nosotros decimos que estas elecciones están cuestionadas en su legitimidad, de que hay un fraude o una gran estafa, es porque aquí hay un cúmulo de elementos que nos permiten inferir eso. Inclusive esto último que usted acaba de agregar, que por ejemplo en el caso de Gustavo Petro, creo que difícilmente en algunas de las denuncias que ha hecho en la historia política que implica su vida, han carecido de ser ciertas. Es decir, con el tiempo se le ha dado la razón, han terminado enjuiciados y procesados contra su voluntad muchas personas que al final terminan siendo condenadas. Y bueno, entonces allí él siempre ha alertado sobre el tema del software. Los grandes medios corporativos le han mermado el perfil al asunto cuando es algo de una suma importancia, porque el tema ya no está por el lado de los C14 que pueden sumar realmente un fraude importante, sino que es que aquí ya se alteró a través de esos algoritmos, a través de todo este manejo que tienen de la información en redes, en cuestiones técnicas, tecnológicas, pues los que son los dueños del poder. Y nosotros sabemos quiénes son los dueños del poder. Eso es que el señor... Los votos del exterior, ¿no? También. Claro, ¿no? Entre otras cosas, que se repite lo que sucedió en Perú. De un momento a otro llegaron los votos del exterior y de una manera insospechada, difícil de entender, resulta que la señora Keiko Fujimori terminó ganando, y eso que estaban pendientes de contar más votos en el interior, donde el señor Sánchez era el que iba ganando, y de un momento a otro se estancó ese aumento de votos. Entonces hay elementos muy importantes para decir que esto no es legítimo, además de que hay cuestiones que son ciertas. Es cierto el tema de cómo se llevó a cabo esa campaña, en contra, generando pánico y terror frente a las propuestas opuestas. Es cierto que hay una doble nacionalidad que cuestiona la compatibilidad de un presidente a quien va a rendir, fidelidad llegado al poder. Es cierto que hay elementos para inferir de que esta persona
ayudaba a organismos de seguridad del Estado norteamericano. Es cierto que prácticamente la soberanía nacional está siendo cuestionada porque inclusive el mismo candidato es queriendo ventilar todo ante la justicia norteamericana. Y ya hay unas denuncias que supuestamente hay en trámite en contra de Gustavo Petro. Con razón decía que es que le iba a hacer extraditar, si están estructurando todo un montaje precisamente para ello. Entonces yo creo que la situación se vuelve compleja y ahí es donde una figura que no implica violencia, pero que tiene unos efectos devastadores frente al poder, como la desobediencia civil, toman realmente una fuerza inusitada en este momento. Gracias, Luis Alfonso. Pues yo, a pesar de la desilusión que me causó el resultado de las elecciones, muy sorpresivo, debo decirlo, pues yo no, desde mi condición de populista, no puedo afirmar que hubo fraude. Esa palabra para mí exige pruebas, pero sí afirmo que hay hechos que merecen explicación. Por ejemplo, un empalme preparado durante meses, información recogida antes de ganar, una elección estrechísima y un discurso de seguridad anticipada, pues nos obligan al gobierno electo, digamos, entrante a responder. Yo no estoy dictando una sentencia, no estoy pidiendo cuentas, ¿no? Pero pues mi condición, yo apoyo las vías legales y democráticas, y si hay argumentos jurídicos deben presentarse ante los jueces. Esa sombra que hay sobre el software me parece justificada. No conocimos esos algoritmos, eso queda en una nube ahí muy discutible, ¿no? Pero yo insisto, si no hay pruebas y si existen, pues deben conocerse, pero la inconformidad no reemplaza el debido proceso. Con todo el respeto por el doctor Zúñiga, ¿no? Mi posición es crítica, pero no voy a ser irresponsable al lanzar juicios sin prueba alguna. Yo entiendo su posición, doctor. Es muy normativa, es muy ceñida la norma, que es que no podemos, ni nosotros como periodistas, ni ustedes como muy abogados que sean, ni el pueblo, ni el presidente, pues, decir fallar. Los únicos que fallan son los jueces, los magistrados, las comisiones nacionales electorales. Pero aquí, pues, la verdad es que nos estamos ciñendo a la presunción. Estamos mirando muchos indicios, muchas evidencias, muchos argumentos, y con base en esos argumentos, pues, hay que ventilarlos, hay que hacer pedagogía, porque siempre han pasado a gache en todas las elecciones, han pasado a gache las de gobernación, las de el Senado, la Cámara, Presidencia, y pues están haciendo las cosas no realmente con mucha credibilidad. Ha perdido mucha credibilidad las instituciones, y de eso se trata, de que confrontemos, de que miremos a ver qué es lo que está pasando, vamos hasta lo último. Siempre se ha actuado en derecho, porque aquí lo único que se ha hecho es pedir rendir cuentas. Se pidió el software, se pidió que se hicieran los escrutinios, se pidió que se revisaran las elecciones en el exterior, todo esto, pero hay ciertas cosas que no se han hecho, o sea que hay mucho, como se dice coloquialmente, mucho tapado. Vamos con nuestro amigo Antonio. Antonio, su expresión en el programa Enfoque. Sí, lo que acabas de decir me gustó mucho, esa expresión tan colombiana. Hay mucho tapado. Ahí tienes toda la razón. Una cosa es lo que son todas las pruebas y otra cosa es demostrarlo. Creo que para los millones de progresistas no nos cabe ninguna duda que hubo fraude. Ahora, lo que dice el doctor, hay que probarlo. Él tiene toda la razón. Debe haber las maneras de probarlo. El gran problema es si se prueba antes del 7 de agosto
o si se prueba dentro de 40 años, para las nuevas generaciones, que nos pase como nos pasa ahora, si miramos hacia el año 1970, cuando le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Entonces todos sabemos, o por lo menos gran parte de la población sabemos, que esas elecciones fue un fraude y que se las robaron. ¿Qué pasó después de eso? Apareció el M-19. A mí no me gustaría que eso se vuelva a repetir, pero es que el problema es que un pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla. Abelardo de las Priella ha incitado a la violencia. Eso es un delito, y los dos abogados me pueden decir si estoy equivocado. Es un delito incitar a la violencia, decir que va a destripar a los opositores, que esa plaga hay que erradicarla. Eso claramente es invitar a la violencia. Yo creo que antes el pueblo en este momento ha sido medianamente civilizado y no se ha tirado a las calles. Lo que yo no quiero para mi amado país, ahora que estoy fuera y así estuviera allá, es que se vuelva a repetir, repito, eso de un estallido social o una violencia. Pero tampoco quiero que nos roben, y tampoco quiero que nos vean la cara y que pasen 5 años o 10 años y lo que puede venir en esta presidencia. Mi deseo personal es que Abelardo de las Priella no se posesione como presidente, y se pueden tomar las medidas. ¿De quién depende eso? De los jueces. Si los jueces no fallan, no hacen un veredicto, entonces ya le va a tocar al pueblo. Yo viví en España y me acuerdo que en España hubo un veredicto de la Corte Suprema de España, que en ese momento estaba presidida por uno de los jueces más importantes que ha habido en la historia de España, que se llamaba Baltasar Garzón. Y él dio un veredicto, y ese veredicto el pueblo no lo aceptó. El pueblo se tiró a las calles y tuvieron que cambiar el veredicto. Entonces el pueblo también puede tomar sus medidas. No le vamos a cortar la cabeza al rey como hicieron los franceses, pero podemos tomar medidas pacíficas. Ojalá, repito, sean pacíficas, que esa olla a presión no vaya a explotar. Eso es mi deseo personal. Bueno, sí, de eso se trata, y precisamente aquí está otro de los puntos que tenemos en la mesa para el día de hoy, es una convocatoria que ha venido haciendo el doctor Luis Guillermo Pérez. Él ha convocado a una firmatón, esto con el fin de que no se lleve a cabo la posesión presidencial de el doctor Abelardo de las Priella. Estas firmas, pues ya mañana él entrega todo esta documentación. Están tratando de revisar de que no vayan a haber firmas falsas. Expliquémosle, hagamos pedagogía sobre esto, doctor Zúñiga. ¿En qué consiste lo que viene trabajando el doctor Luis Guillermo Pérez? Bueno, inclusive para que tengan en cuenta de que están diciendo que esto es unas acciones por parte de unos resentidos que no quieren admitir unas elecciones. Y eso es falso. O sea, el señor Luis Guillermo Pérez, en su momento, desde el año pasado, presentó una acción de nulidad precisamente contra la inscripción del señor Abelardo de las Priella por una serie de argumentos que tienen que ver inclusive con este tema de la doble nacionalidad, algo creo que incluyó en su momento sobre el tema de las firmas. Recuerden que de un momento, en tiempo récord, bajo las normas del sentido común y de la lógica y de la sana crítica, como dicen en derecho, se estableció de que era imposible recoger esas firmas como dijeron que la habían recogido, y de esas firmas resultaron que más de 3 millones eran falsas. Bueno, el hecho es que él presentó una acción de nulidad y esta fue negada porque consideraron que esto simplemente se trataba era de un trámite. Es decir, desde entonces ya se advertía que se estaba obrando de manera desleal con las normas, con la Constitución y la ley. Y ahora lo que está haciendo es que, como ya se concretó la elección de este personaje, pues se está diciendo es que es incompatible que esta persona
ejerza funciones si es que no renuncia a la nacionalidad de los Estados Unidos. Eso por un lado, pero por otro lado está obviamente la forma en que llegó aquí al poder. Y créanme que aquí, porque pertenezco a algunos de los chefs que convocaron para todo esto, se han venido trabajando no solamente con argumentos jurídicos, sino también con argumentos técnicos. Se está recogiendo todo el material técnico posible para que esta acción dé sus resultados. Ahora, él ha acudido a una figura que es importante y es la medida cautelar de suspensión, dijéramos, de la posesión del señor Abelardo de la Espriella, hasta tanto no se tome una decisión de fondo sobre dicha nulidad, que presentada mañana está presentada dentro de los términos que establecen la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la medida cautelar? Para que vean que tiene que ver con lo que estamos diciendo con respecto al establecimiento, con respecto a las instituciones cooptadas por los poderes hegemónicos. Es una figura que anteriormente, inclusive en muchos casos, ni se utilizaba, pero la comenzaron a utilizar con el señor Gustavo Petro. Por ejemplo, con los decretos de emergencia económica que él ha determinado, algunos que tenían que ver inclusive con relacionados con unos impuestos, y como caso inaudito, el Consejo de Estado, el mismo Consejo de Estado, concedió estas medidas cautelares, congeló, negó continuar con el recaudo, y es más, decidió en su momento que, cosa inaudita también, en este tema de impuestos, que esos impuestos se tenían que devolver a las personas que los alcanzaron a pagar, cosa que nunca se había visto. No sé si el doctor también tiene claridad sobre eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se está acudiendo a esa medida, porque consideramos que es grave lo que está pasando, que se puede postergar. Ahí sí hay una cuestión de que pues, es de mucho más calado establecer cómo quedaría la situación ante una suspensión de esas, pero ahí vamos a ver qué es lo que opera. Y efectivamente esas medidas cautelares que le han venido aplicando, ojo, es que no es cualquier cosa. Cuando hablamos de estados de emergencia es porque se han presentado situaciones en donde las comunidades se ven vulnerables frente a cosas que vienen sucediendo. Por ejemplo, el tema de la desfinanciación de un plan de gobierno, lo que tiene que ver con unas emergencias generadas por cuestiones catastróficas del medio ambiente, y no se puede, y se necesitan recursos para atenderlas, y no hay esa disposición. Entonces, ahí está eso, pero también hay que decir que además de esa acción de nulidad, que creo que ya ha recogido más de 125,000 firmas que la respalden, que ya se ha recaudado un gran material probatorio como lo exigen para estos asuntos judiciales, pues también hay acciones de tutela. Perdón, ¿cuántas firmas se requieren? No se requieren. O sea, efectivamente, si él lo presenta como ciudadano, le tienen que dar el trámite. Pero lo que se está buscando es mayor legitimidad frente a eso. Entonces, eso por un lado. Hay acciones de tutela y también hay denuncias de carácter penal, porque aquí tal parece que ciertas instituciones o jefes de determinadas instituciones estarían cayendo en prevaricatos por omisión al, por ejemplo, no decidir o no darle, no ejecutar lo que el Consejo de Estado estableció con respecto al software, entre otras muchas cosas que se han presentado en todos estos procesos. Sí, doctor Carlos Julio, antes de hacer usted una réplica, quisiera formularle una inquietud. Colombia ha sido un país muy estable en sus presidentes. Una vez ese nombre se posesione el doctor Abelardo de la Espriella, va a ser muy difícil que lo bajen de ese puesto. Si no pasó con Ernesto Samper, mucho menos con el señor Abelardo de la Espriella, que tiene el aval del presidente Donald Trump. Yo le formulo la inquietud en el sentido de que es posible que esto tenga buen desenlace, lo que viene desarrollando el doctor Pérez, Luis Guillermo Pérez.
Dentro de mi entender, el doctor Luis Guillermo Pérez pues está convocando a la ciudadanía, dice ya tener más de 130.000 firmas para que adherirse a una firma, a una demanda de nulidad electoral. Pienso que son los caminos y es el camino adecuado, ¿no? Esta acción judicial, entiendo, busca frenar la posesión presidencial programada para el 7 de agosto. Y los fundamentos, según lo que he podido entender, incluyen la doble nacionalidad, la incompatibilidad constitucional, la presunta injerencia extranjera y afectación a la soberanía, y una solicitud de medida cautelar de la que hablaba el doctor Zúñiga, de urgencia ante el Consejo de Estado para suspender el acto de posesión. Así es de que en cuanto a la acción judicial que está emprendiendo el doctor Pérez, pues tendremos que esperar que se presente la demanda y ver cómo evoluciona. Yo no quiero, con todo respeto, ahondar en estos temas, porque como jurista no puedo lanzar iniciativas o hacer comentarios que vayan por fuera de la posibilidad. Nosotros en el país, la posibilidad de que todo quede dentro del marco de la ley. Es correcto lo que estaba planteando el doctor Zúñiga y nuestro compañero desde el exterior. Han habido muchas situaciones en el país donde se cuestionan las autoridades, tanto judiciales como electorales. Pero, pues, desafortunadamente o afortunadamente tenemos una democracia. No es la mejor democracia del mundo, no hay una democracia perfecta. Entonces, nos tenemos que someter a lo que la Constitución sobre la nacionalidad establece y demás. Así que yo insisto, con el respeto que me merecen mis compañeros del panel, en que la vía que está tomando el doctor Pérez pues es la adecuada. Vamos a ver cómo resulta, cómo está presentada esa nulidad y esperemos que llegue a un buen término. Como usted lo plantea, efectivamente, tuvimos una situación con Ernesto Samper hace algunos años muy evidente, pero que todos sabemos exactamente qué sucedió. No pasó absolutamente nada. Aquí la diligencia sería que se pudiera actuar antes de la posesión, porque efectivamente una vez posesionado Abelardo de la Espriella, pues va a ser muy complejo. Ya todos sabemos cómo funciona la Cámara de Representantes, en fin, que son los encargados de juzgar al presidente. Es de que nada, esperemos que la acción judicial que prendió el doctor Pérez pues nos muestre el camino. Sí, señor. En derecho, esta acción que viene desarrollando el doctor Pérez, ¿tiene algún recurso de parte de la campaña del doctor Abelardo de la Espriella? Indudablemente que sí, claro. Todos, la demanda tiene una contestación y tiene unos recursos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que se traba es un litigio. Tendrá que presentar sus descargos en la campaña de Abelardo de la Espriella. Muy bien, vamos entonces con nuestro compañero en Wisconsin, Antonio. Ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, se me vino a la mente un ejemplo muy, muy claro. Yo ayer me vi el partido de México contra Inglaterra y ahí todos sabemos que juega un colombiano. Entonces resulta de que a Abelardo de la Espriella le pasa exactamente eso. El paisano juega con la camiseta de México y él defiende a México, y yo lo vi ayer, antes de empezar el partido, él cantó el himno nacional de México. O sea, él no nació acá, él no nació en México, pero él defiende a capa y espada, como se dice, al país de México. Abelardo de la Espriella, en su juramento, él tiene que defender a Estados Unidos a capa y espada. Ese es un ejemplo para decir el segundo punto de la demanda del señor Luis Guillermo Pérez, que es la doble nacionalidad. El primer punto lo hemos ya hablado, que es el tema de su lenguaje
violento, sí, incitación a la violencia. Y bueno, y el tercer punto ya lo hemos debatido también. Vuelvo a mi comentario, que ya lo he hecho varias veces. Lo que se habló el miércoles después del 21 de ese domingo 21 de junio. Mucha gente no entendió por qué Cepeda aceptó el escrutinio, sabiendo que el escrutinio no se habían escrutado ni el 5% de todas las mesas. Y él aceptó un escrutinio. Y cuando lo debatimos anteriormente, llegamos a la conclusión, o por lo menos en mi caso particular, en mi opinión particular, he llegado a la conclusión que Petro y Cepeda decidieron aceptar el escrutinio para que pudiera pasar lo que está sucediendo ahora. Que, por ejemplo, el señor Pérez pueda mañana 7 de julio, presentar ese tema ante el Consejo. Creo que lo presenta ante el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado tiene desde el 7 de julio, que es mañana martes, probablemente hasta el 20 de julio o hasta el 7 de agosto. No sé cuánto tiempo necesiten para tomar una decisión. Y lo deben de tomar en ley. Uno espera que siendo magistrados y siendo gente muy preparada, entiendan ese ejemplo que yo acabo de dar. El tema de la doble nacionalidad. Es que son 3 puntos muy graves. Y solamente el tema de la doble nacionalidad o el tema de la injerencia extranjera, que es que el que diga que eso no está aprobado es porque no ha escuchado al señor Donald Trump decir que él tuvo injerencia en las elecciones de Colombia. Me gustó mucho algo que sucedió la semana pasada, que fue que el señor Gustavo Petro tuvo una conversación telefónica con el señor Donald Trump. Esa conversación es muy importante porque ahí solamente saben ellos dos qué fue lo que se dijeron, pero más o menos lo que ha dado a entender Gustavo Petro y en las últimas actitudes que ha tomado es que prácticamente Donald Trump lo está apoyando en lo que le dijo. Vamos a ver que yo no pierdo la esperanza de que antes del 20 de julio haya unas noticias favorables para los que somos progresistas, los que nos consideramos progresistas. Entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, muy bien, ya estamos llegando a la parte final del espacio. Hay 2 temas. Uno es el empalme. Vamos rápidamente con este tema, mis estimados colegas. Es el empalme que ha habido un empalme en medio de mentiras y en medio de irrespeto de parte del gobierno entrante. Estas campañas, pues yo le comentaba al doctor Dichter internamente que cómo es posible que a nivel jurídico no se pueda hacer algo contra las mentiras en las campañas, porque tanto de parte de los candidatos que estaban en campaña de Abelardo, pues se decían muchas, que el país estaba derrumbando, que el país estaba acabando, cuando los mismos medios de comunicación, Diario La República, que pertenece al conglomerado antioqueño, el Diario La República da repuntes y da noticias de que la economía ha estado muy bien. Lo ha expresado también los dueños de las grandes cadenas de almacenes, Éxito, el mismo Luis Carlos Sarmiento Angulo, bueno, en fin, los medios internacionales de New York Times, todo esto incluso son de derecha y han expresado que la economía ha ido muy bien, pero estas mentiras, pues no sé hasta qué punto ustedes ven cómo ese empalme pidió el presidente Petro que fuera televisado y que fuera pues evidenciado para que se quitaran tantas suspicacias. Doctor Carlos Julio, ¿cómo analiza usted este empalme tan traumático como el de poco en muchos años de transferencia electoral presidencial? Sí, don Alfonso, en mi concepto, lo ha mencionado el doctor Gustavo Petro y lo ha mencionado el doctor Iván Cepeda, y hablan de efectivamente un show mediático, y eso es lo que se pretende. Yo considero que
así como le ha respondido el ministro que está a cargo del empalme por parte del gobierno actual, han sido las intervenciones más justas y más precisas. Es decir, vayámonos a las cifras reales. Yo estuve mirando en días pasados algunas, parte del endeudamiento que ha tenido Colombia en los últimos gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Santos, posteriormente en el gobierno de Duque y luego ahora en el gobierno de Petro. El endeudamiento comparando Petro con estos dos gobiernos anteriores ha sido mínimo. Creo que está en 63 billones de pesos, mientras que por allá estuvieron en 140, 136 billones de pesos. Entonces, allí hay un show mediático que quiere imponer el gobierno entrante. La respuesta más justa y más acertada, o la propuesta que más me ha calado, es eso: ¿por qué no televisamos el empalme y nos dejamos de cuentos y le mostramos al país cuál es la situación real en la que estamos? Cuando uno hace un ofrecimiento de esos es porque está seguro de que su gobierno lo hizo bien, o por lo menos mejor que los anteriores. Así es de que considero, sí, efectivamente, un shock por parte del ministro de Duque, ministro que muy cuestionado por su labor, por su gestión en el ministerio durante el gobierno de Iván Duque, además que es un gobierno cuestionado también por el hecho de estar con esa sombra del Ñeñe Hernández que todos conocimos y todos sabemos. Entonces, hablar de corrupción y hablar de venir a hacer un show frente al empalme, pues me parece que están desfasados. Y efectivamente deberían de aceptar la propuesta de Gustavo Petro y que se televise el empalme para tranquilidad de todos los colombianos. Así es, no, y usted me hace acordar cuando el presidente Gustavo Petro empezó a hacer los consejos de ministros televisados. El que nada debe, nada teme, el que nada esconde, pues presenta todo, y fue la crítica más espantosa de parte de los medios de comunicación al servicio del establecimiento. Esto fue, inclusive ellos hacían memes en sus opiniones, en los comentarios, y ridiculizaban, y a lo último, ya cuando la cosa se fue normalizando, pues ya entendieron que la dinámica era que inclusive se destapaban muchas cosas entre ellos. Allí se dieron a conocer muchos hechos, pero la transparencia era lo más importante, doctor Zúñiga. Sí, efectivamente es importante la salida que le dio precisamente Gustavo Petro a esta situación presentada por este gobierno que pues, seguramente va a acceder al poder a partir del 7 de agosto, que comenzó mal su empalme porque comenzó con unas expresiones que realmente son ofensivas, descalificativas y no atienden más bien a una realidad. Cuando hablan de un empalme anticorrupción, uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? O sea, están partiendo por dar por sentado algo que, como le dice el doctor Carlos Julio, pues eso deberá ser probado de pronto en un proceso judicial, cosa que aquí no ha sucedido. No, los funcionarios que han sido investigados por corrupción, la gran mayoría han sido apartados, están adelantando sus procesos y no han sido atornillados como sucedía en el gobierno de Duque o de Álvaro Uribe Vélez, que no solamente eran atornillados, sino que es que el presidente salía a defenderlos, a decirles que los conoce, que por su moral, bueno, eso era un desastre en ese sentido. Entonces, ahora que no salieron, y a pedir que votaran en la cárcel. Pedir que votaran inclusive por los congresistas antes de que fueran a parar a la cárcel. Eso es inaudito. Ahora, el asunto de los 60 billones, que es lo otro, ¿no? Entonces, ellos dicen que televisar el empalme, que no lo hicieran porque eso era un show. Ya se echaron para atrás porque hoy hubo la primera transmisión en directo y ya dijeron y maquillaron, ¿no? Porque ellos saben maquillar lo que dicen, matizar lo que dicen, voltearse. Yo no sé si es que son bipolares o qué, pero tienen esa capacidad de decir que ellos sugirieron que efectivamente
fuera con los medios, pero que no se hiciera esto un show, cuando ellos hicieron de toda su campaña un show de luces, confetis, vitrinas y todo eso. Y ahora que dicen eso, ¿por qué? Porque nosotros queríamos saber, yo sí quería saber, en qué se iban a gastar 60 millones de dólares en un empalme, que también después quisieron maquillar y matizar diciendo que esto era destinado para otra cosa, e inclusive en última instancia salió a decir Petro que es que son unos recursos con los cuales se contaba por parte del BID, pero yo entiendo que el señor Gustavo Petro prefiere no estarle debiendo favores a la banca internacional por todo lo que eso implica, ¿no? Agregar algo en cuanto al tema del empalme, porque sí tenemos que cuestionar, de eso se trata, de que nosotros no nos convirtamos en una oposición como la anterior o la que se le hizo al doctor Gustavo Petro, sino que nos convirtamos en una oposición, en un grupo de oposición inteligente, en donde no nos dejemos llevar por informaciones falsas y demás. Y hay cuestionamientos en este momento conforme a las manifestaciones que salió a decir el doctor Restrepo acerca de que llevaban, insisto, 8 meses preparando el tema del empalme, ¿sí? Entonces yo me pregunto, oiga, pero ¿cómo así que organizados desde hace 8 meses cuando no estaban ni en las encuestas? Entonces, ¿de dónde obtuvieron? ¿Quiénes son esos 1.300 personajes o funcionarios? ¿Eran del Estado los que le estaban suministrando información? ¿Quién pagó a estos funcionarios? Entonces, ahí tienen que darnos una serie de respuestas. ¿Qué información tenían? ¿Quién se la entregó? ¿Era información pública? ¿Habían funcionarios colaborando? ¿Quién pagó todo eso? ¿Sí? No estoy dispuesto a aceptar que una elección tan estrecha, es que fueron 250.000 votos, sea tratada como si hubiera sido una coronación anunciada. Abelardo ganó por una diferencia muy pequeña, no fue una avalancha, no fue una victoria aplastante, ¿no? Como se podría decir hoy, no fue una goleada. Una elección así, el ganador debe explicar más, no menos. Entonces, que nos cuenten cómo fue que con 8 meses de anticipación ya tenían lista la gestión del empalme. Pues me acojo a las palabras que acaba de expresar mi estimado colega. No a la obediencia ciega, no le temamos a la desobediencia civil. Tiene unos elementos muy importantes, ha marcado giros en la historia de la humanidad muy importantes frente a la barbarie, frente a los gobiernos que ejercen ciertos elementos propios del fascismo. Entonces lo que viene es, sí, no hay que desesperar, hay que organizarse, hay que fortalecerse, hay que ser solidarios, hay que ejercer la crítica, hay que aprovechar espacios como el que usted nos otorga, mi estimado Alfonso, y seguir adelante porque esto es uno de los cuantos tiempos que tenemos aún por jugar. Para mí ha sido de verdad un gran placer y un honor haber compartido con ustedes este rato tan agradable. Yo personalmente, lo digo personalmente, yo hasta que no llegue el 7 de agosto y no vea a Abelardo de la Espriella como presidente, no voy a creer que eso vaya a suceder. Pienso que en la puerta del horno se puede quemar el pan, entonces vamos a ver qué sucede. Bueno, estamos llegando ya ahora sí a la parte final de su espacio Enfoque. El agradecimiento a todos nuestros panelistas. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.